Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Deportivísimos en nuestro canal de YouTube, Deportivísimos TV, en nuestro Instagram, @Deportivísimos TV, para que se conecten con nosotros y disfruten de esta charla que vamos a tener en el día de hoy. Episodio 19 de nuestro podcast. Saludo primero que nada a mi buen amigo y el partner que tengo aquí en este chiringuito. Vamos a poner ya un poco mediterráneo, ¿no? Señor Tony, Sí, ¿qué sí, tal? Luis, ¿cómo estás, hermano? Muy bien, muy bien. Aquí en cuarentena todavía, pero muy bien. Aquí ya con un invitado de lujo para este capítulo 19. Otro más, otro Otra que se nos suma más. ya a la lista. Empezamos con el señor Ah, Gregorio. Gregorio Petit, anda. Sí. Con Gregorio Petit y ahora, bueno, tenemos a Reni Duarte. ¿Qué tal, Reni? Muy buenas tardes para ti, bienvenido. Saludos Luis, saludos Tony, agradecido por esta oportunidad, por este seguimiento y que bueno, que se siguen acordando de nosotros que estamos por estos lados. Bueno, no, para No, nosotros es un siempre, gusto, un siempre. gusto. Adelante, Tony. Sí, escucho bien. No, nosotros siempre, bueno, y ahora aquí que estamos ya prácticamente en el mismo país, aunque ahora estás en Dominicana, nos estabas contando por este tema ya eh, del béisbol y del coronavirus, pero bueno, cuéntanos un poco, Reni, cómo ha sido ese pasaje de pasar del béisbol latinoamericano, el béisbol venezolano, a estar ya en España ahora como coach de picheo de la selección. Bueno, fíjate, yo llego en el año 2003 en Europa, exactamente en España, como jugador, aconsejado en ese momento porque de verdad estaba en una situación donde estaba muy indeciso si seguir jugando o dejar de jugar, o no sabía qué es lo que iba a hacer. Y ese año, estando con Caribe de Oriente en su momento, José Miguel Nieves me dice que su hermano quiere hablar conmigo, que él está aquí en España y que en España se juega béisbol y los equipos están buscando jugadores que estén activos profesionalmente. Y entonces, Okay. el contacto con José Miguel y luego hablando con Juan Nieves, se me da la oportunidad en el 2003 de venir a jugar en España. La verdad, un contraste bastante diferente, bastante difícil, una Claro, porque venías de cultura... Italia también, ¿no? No, no, yo venía, yo nunca había visitado Italia. O sea, la Ok, primera vez que yo vine a Europa fue directamente a España. a España, ok. Y el contraste fue diferente porque tú sabes, donde ellos incluso mostrando una pasión, unas ganas de hacer el deporte, unas ganas de que las cosas mejoraran. Obviamente la actualidad todavía no estaba, o sea, estaba todavía un poquito atrasada lo que es el desempeñarse en el béisbol y falta un poquito de cultura, porque obviamente tú sabes, en un país completamente acaparado por lo que es el fútbol, entonces Claro. el béisbol no tenía ningún tipo de visibilidad. Es complicado, ¿no, Reni? Digamos, irse siendo un espacio en un país como España, que como tú lo dices, es un país que está dedicado al 100% al fútbol y cuesta un poco enterarse, ¿no? De lo que es el béisbol aquí en este país. Sí, bueno, fíjate, yo creo que la ayuda de la era moderna donde estamos ahora, ¿no? El cambio que se ha ido a hecho, que se ha hecho en el mundo, ¿no? Y la era de la tecnología, de las redes sociales, del uso de los streaming y Ujú. todas estas cosas, yo creo que ha ayudado a difundir un poquito más y que conozcan que en Europa hay béisbol, hay algunos tipos de especies de academia, programas de gente que está trabajando para desarrollar jugadores, donde llegó la MLB con un programa de desarrollo para el béisbol, donde en Italia hay una liga casi completamente profesional, donde juegan jugadores latinoamericanos, americanos, han llegado a jugar incluso jugadores asiáticos. Eh, entonces, yo creo que esta era de la tecnología, la era moderna, ha ayudado a difundir un poco y que se conozca que en Europa hay béisbol.
Claro, también con el tema de MLB que ayuda a expandir todo el mercado, incluso también en Holanda. Ahora Francia también es uno de los candidatos también con el tema del Clásico Mundial. ¿Qué diferencias, Reni, llegaste a ver en la liga en el momento que llegaste y ahora? O sea, más allá del tema de la expansión con MLB y el tema del mercadeo. Bueno, cuando yo llegué, en principio llegué y te lo juro que me quería regresar a la semana, porque fue un contraste bastante difícil. Yo siempre cuento la anécdota que cuando yo llegué, en muchas cosas del béisbol se utilizaban cosas del fútbol, por lo menos la regla de los árbitros. Para tú ser Okay. expulsado, el árbitro te sacaba una tarjeta roja. Imagínate. ¿Entiendes? Sí, es verdad. Eso es una anécdota que yo siempre cuento y la cuento no como burla, sino para explicar un poquito de cómo estaba la Claro, situación en aquel tiempo del béisbol, ¿no? Eh, pero tuve la oportunidad de llegar en un momento donde, así como el equipo de Bilbao me llegó a mí, habían dos equipos en las Islas Canarias, en Tenerife. Habían equipos en Barcelona, donde la economía en ese momento estaba muchísimo mejor que lo que está ahora, y los equipos se podían permitir traer jugadores latinoamericanos, venezolanos, de donde sea, con currículum o experiencia profesional, incluso jugadores activos en las ligas invernales. Y el nivel de la liga de verdad estaba muy bueno, estaba bastante alto. E incluso permitía a estos jugadores tener esa preparación durante el verano y luego seguir jugando en Venezuela en la liga invernal. ok, que es algo parecido prácticamente a lo que se hace hoy en día, ¿no? Sí, el problema yo creo que causó fue obviamente cuando llegó toda la crisis y empezó a golpear sobre todo a los deportes que son muy menores, ¿verdad? Que no tienen ese poder económico, que no tienen esas ayudas económicas del gobierno y todas estas cosas. Ujú. Esas ayudas cada vez fueron siendo menos y menos y menos. Entonces ya el hecho de que los jugadores pudieran llevar jugadores, en vez de llevar tres o cuatro, ya solamente podían llevar dos, luego pasaron a llevar a uno solo y muchos equipos llegaron a pasar a no llevar ninguno. Ok, Entonces, al no tener un plan, un programa de lo que es desarrollo de los propios jugadores locales, a la liga quedarse ya con poco apoyo de jugadores importados extranjeros, la liga sufrió mucho el bajón de nivel, ¿no? Y poco a poco ha ido mejorando porque muchos jugadores que fueron a jugar en España o en Europa se han ido quedando, han quedado como residentes, se han convertido en ciudadanos europeos, españoles, y todavía le dan un poquito de interés o de nivel a la liga. Reni, cuesta mucho entender un poco el funcionamiento, cuesta mucho que los peloteros que vienen de ligas americanas que se adapten a un ritmo totalmente distinto a lo que es la liga europea, la liga española. Sí, es muchísimo. O sea, yo digo que por lo menos para un pitcher y que está acostumbrado a ser un pitcher abridor, Ujú. que yo creo que no le afecta mucho, porque simplemente van a lanzar un juego a la semana. En España se juegan dos juegos, en la única liga donde se jugaban tres juegos en ese momento era en Italia. Pero igual, uno de esos juegos estaba reservado al pitcher extranjero. Entonces, el pitcher extranjero lanzaba una vez a la semana y como mínimo tenía que lanzar 7, 8 innings. Entonces, claro. yo creo que no le afectaba mucho porque su participación durante la semana era o cumplía lo requerido, ¿no? Para un lanzador. Ahora, el problema viene para un jugador de posición y Ujú. que y más aún si es un jugador que estaba acostumbrado a jugar todos los días, donde sabía que Claro. si por lo menos tenía un día malo, luego le quedaba la semana para poder recuperar, agarrar más turnos y tratar de rendir y por lo menos nivelar sus prestaciones, ¿no? Ese jugador que estaba, perdón, acostumbrado a jugar todos los días, le afecta, porque a jugar solamente dos veces a la semana, al agarrar un máximo de 8 turnos a la semana, es difícil y si no fue una buena semana, ya sabes que tienes que esperar 7 días, 7 días o más. 5 o 6 días para volver a tener oportunidades de poder jugar. Entonces, contrario a aquel jugador que por lo menos era un jugador suplente, que no tenía mucha participación, que por lo menos agarraba en la semana 5, 6, 7 turnos a la semana,
Entonces, yo creo que mentalmente pudiera tener un poquito más de resultado positivo, ¿no? Y de hecho, yo creo que a pesar de que jugaron nombres muy interesantes en Europa, yo creo que al final los jugadores que no estaban acostumbrados a jugar mucho eran los que terminaban rindiendo más para esos equipos. Claro, porque quizás había una motivación extra en esa parte para ellos, ¿no? Exactamente. Reni, y de los peloteros con los que iniciaste tu participación acá en España, ¿recuerdas alguno en particular? Además de que ya con el tema de, por ejemplo, de Venezuela, México, Dominicana, han venido a jugar acá en España. Sí, bueno, yo de mis pasantías me puedo acordar de nombres, por lo menos conmigo jugaron cuando yo estaba allí con el Bilbao, jugaron Juan Nieves, que jugó en Venezuela con Exacto. Cardenales de Lara, el hermano de José Miguel. De José Después Miguel. tuvo otro jugador que fue uno de los pioneros que empezó a viajar ahí porque tenía la facilidad de de convertirse en ciudadano español por su familia. Él es Rodolfo Beitía, que él es de Valencia y tuvo su participación con los Tiburones de La Guaira, pero te hablo de mi época, mis comienzos con los Leones de Caracas, por allá. Luego sé que jugadores como en esa época un Joan López jugó en España, Johnny Carvajal jugó en España, Michael Sandoval jugó en España. Uh, un Raymond Cabrera jugó en España, Michael Díaz, o sea, de esa época, obviamente después fueron jugando otros jugadores que también jugaban en Venezuela. Lino Urdaneta creo que llegó a estar en Italia también. Lino Urdaneta fue a Italia, o sea, en Europa Exacto, Italia. han pasado nombres de mayor rango, porque imagínate, de un Carlos Quintana, de Luis Raven, el Manacho Enrique. En España y en Italia jugó Junior Guerra, que después de jugar en Europa y jugar en una liga independiente, volvió a Italia y después de allí consiguió la oportunidad de firmar nuevamente a vigor organizado y ahora, fíjate, está en las grandes ligas. Claro, que estuvo con los Tiburones también en Sí, Venezuela. así le ocurrió, ese también le ocurrió al Cachi Salazar. El caché. Fue a jugar en Italia y luego después jugando en Venezuela pudo firmar, creo que fue con Baltimore y después tuvo la oportunidad también de jugar en Grandes Ligas. Entonces, nombres importantes han pasado por el béisbol europeo. Reni, ¿y cómo fue esa incursión para llegar a la selección de España, ya que ahora también tiene que jugar el europeo en septiembre? Bueno, dependiendo de cómo pase Sí. esto del coronavirus por el Clásico Mundial. Ya, bueno, fíjate, yo en los años que jugué en España, a la misma vez, aparte de ir con mi rol principal, que era como jugador, como lanzador, yo empecé a tomar la iniciativa de querer ayudar, como de querer enseñar, ¿no? Y sobre todo cuando jugué los 4 años que jugué con el equipo de Tenerife, de los Marlins, ahí prácticamente mi rol pasó a ser lanzador y el coach de picheo del equipo. Y entonces, aunque sí yo seguía jugando, pero también me gustó el interés y me gustaba enseñar. Y entonces, yo creo que fueron una de las cosas que me ayudó para que mi nombre fuera tomado en consideración para convertirme en el pitching coach de la selección, una vez ya que me retiré con mi último año con los Cardenales de Lara. Ok. Y ahora, bueno, con Luis Ojo también como manager, ¿no? Haciendo esa llave para buscar el Clásico el año que viene. Sí, bueno, lo de Luis en verdad se empezó a mover desde muy poco. Yo puse su nombre como de los candidatos para que pudiera ayudar a nosotros como selección y al poner su nombre, obviamente, tuve muchas conversaciones con Luis y yo conozco a Luis hace muchos años, tenemos muy buena relación y yo sé que es una persona que es de tomar retos, de asumir retos de compromiso, ¿no? Entonces, para él es un reto buscar que el equipo de España pueda tener su segunda participación en un clásico mundial.
Sí, pues recordemos que hace unos años tuvo presencia en la selección de España. Creo, si mal no recuerdo, le tocó jugar una España-Venezuela, ¿no, Reni? Sí, bueno, nosotros caímos en un grupo facilito, muy, muy Ujú. fácil. Nosotros caímos en el grupo nada más donde estaba Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana. Sí, los tres monstruos del Caribe. Exacto. Y entonces, fíjate la anécdota, ¿no? Porque nosotros venimos y hacemos dos juegos eh, contra los Orioles y luego contra los Piratas, ¿no? Y los resultados de esos juegos de preparación, desastre completo. Sobre todo a nivel de picheo, yo dije, bueno, Dios mío, ayúdanos y que sea lo que sea. Okay. Nosotros no ganamos ningún juego en el clásico, obviamente, o sea, nos enfrentamos a unos rivales de alto nivel. Nosotros tratamos de poner el mejor equipo que pudiera haber existido en alguna selección de España, Ujú. pero sabíamos que a quién nos enfrentábamos y nos estamos enfrentando a los monstruos de su momento en el béisbol, donde estaba un Miguel Cabrera en su momento, donde estaba un Sandoval en su momento, donde, bueno, para ustedes contar, Dominicana, Cano, José Reyes, Puerto Rico, un Yadier Molina, bueno, cantidad Un de montón. jugadores que, Sí. o sea, no tengo dedos para contar la calidad que había allí, ¿no? Pero yo creo que nuestra participación dejó muy buen sabor, dejó una buena impresión porque el primer juego lo perdimos 3-0 nada más contra Puerto Rico. Ujú. El segundo juego lo perdimos 6-2, si mal no me recuerdo, contra Dominicana. Y luego perdimos 11-6 contra Venezuela. Imagínate tú. Okay. Mira, Y Reni, hubo, sí, sí, no, quería justo hablar de lo que es esa participación de España, porque casualmente en ese clásico mucha gente pensaba, bueno, béisbol, ¿en qué momento, no? Y justamente lo que hablamos al principio del podcast, es muy difícil la difusión, o ha sido muy difícil la difusión del calendario de la temporada, con tan apenas 8 equipos que hay digamos, en esa división de honor. eh, una división que es igual a la venezolana, ¿no? Con 8 equipos. Pero justo hace un tiempo, con personas que uno se consigue en la calle y empieza a hablar de deporte, eh, había gente y hay gente que te comenta que hubo una temporada muy buena de béisbol en España, que aquí en Madrid habían 2, 3 equipos de béisbol y que se jugó, de hecho, bueno, cerca yo tengo un estadio de béisbol que se llama el Estadio de Béisbol de la Elipa, y es bastante curioso, ¿no? Ver que hay estadios de béisbol, pero que poco se va, ¿no? Nos gustaría informarle a la gente, tú, Reni, que estás con la Federación y la Selección Española, bueno, decirle más o menos de qué va la temporada del béisbol español, ¿no? Bueno, fíjate, yo creo que uno tiene que ver el por qué la gente no va a los estadios, obviamente es la falta de difusión y de conocer y de cultura del juego, ¿no? Eh, por eso yo digo que ahora lo que son las redes sociales, sobre todo, son las que más están ayudando a los clubes, ¿no? Que están allí en España para que se den a conocer y para buscar que muchos niños se inscriban al béisbol y puedan participar y conocer otro deporte que no es el fútbol, ¿no? Con esto no se quiere decir que ellos tienen que dejar de jugar fútbol, Claro. o tienen que dejar de hacer otro deporte. Mientras más deportes okay. hagan, mejor. ¿Me entiendes? Eso los ayuda más en su crecimiento si al final se van a dedicar a cierto deporte. Pero una de las cosas que por lo menos a los que conocemos o sabemos algo tenemos alguna mínima idea de lo que es el béisbol, es el formato de juego que se lleva al formato de fútbol. El formato de fútbol es quien llegue primero y el que más gane quedó campeón de la liga, ¿no? Entonces, pierde como un poquito la esencia de lo que nosotros estamos acostumbrados de ver. Ok, el que llegó primero, segundo, juega semifinales.
o un todos contra todos, los 4 primeros, y después final, ¿me entiendes? Entonces, para ponerle como que doble emoción al campeonato, ronda regular, y después, bueno, se comienza de cero, vamos a ver qué pasó. Este año, que después de muchos años, se estaba llegando a ese formato, se iba a cambiar donde se iban a jugar semifinales y se iba a jugar final. La gente dice, no, pero es que debería ser así todo el tiempo. Claro, pero o sea, es entender la situación económica que hay para el béisbol. Claro. En España no es buena, no es buena. O sea, los equipos, Claro. el hecho de que hay un equipo de Tenerife y es el que ha ganado más campeonatos en los últimos años, Sí. ¿verdad? Yo no sé si han ganado como 11 o 12 títulos, algo así. Pero están en la isla de Tenerife. Entonces, viajar a Tenerife tiene un costo, ¿verdad? Entonces, tú no puedes penalizar y decir, bueno, pero vamos a quitar al equipo de Tenerife. Tú no puedes quitar al equipo campeón. Y tú no puedes quitar a un equipo que es el que hasta el momento te ha dado más consistencia manteniendo el nivel de la liga. Entonces, y van fanáticos, tomando en cuenta que ahora hay un boom de venezolanos también ahí en Tenerife. O sea, ¿ha habido participación? Mira, en los tiempos cuando yo estuve allí, en los 4 años que yo jugué con ellos, cuando estaban los 2 equipos de la isla, se llamaban los Marlins de Puerto La Cruz y los Rojos de la Candelaria, yo creo que llegó un momento, y te estoy hablando, nombres muy familiares, ¿no? Para los venezolanos, ¿no? sí, y cuando nosotros jugábamos, era como el derby de la isla, yo te puedo decir que para el número que te voy a decir, era como un super boom de cantidad de personas. Yo creo que habían como 1,000 personas en el estadio. Anda. Y eso era, como te digo, o sea, lo máximo que tú podías ver de gente en un estadio de béisbol en España. En Barcelona, que es donde, gracias a que cuando se hicieron las Olimpiadas, quedaron muchas estructuras hechas y buenas instalaciones y no sé qué. Hay clubes que tienen mucha tradición, que tienen muchos años, por lo menos el club de Viladecans, que era el club o el equipo que más títulos ha ganado. Si mal no me recuerdo, yo creo que han ganado como 17 títulos. Entonces había tradición. En el equipo de Viladecans está un señor que se llama Félix Cano, que es como el dios de los dioses de los jugadores españoles, nacido en España. Fue la persona que se encargó de dar el jonrón en la Olimpiada para que España le ganara a Puerto Rico, apenas el Rey haciendo su entrada al estadio. Imagínate. Perfecto. Sí, exactamente. Mira, Entonces, justo de lo que hablas. El Fútbol Club Barcelona tiene 18 títulos. El Real Madrid Béisbol, 14. Los Marlins de Puerto Cruz, de Tenerife, 13 títulos. El Picadero Jockey Club, 4. Y bueno, ahí van descendiendo los títulos en los equipos que han quedado campeones. Y en el año 2012 fue el Club Béisbol Barcelona. sí. El que más debería tener, si no me equivoco, es Viladecans. Ajá. El de Barcelona. Reni, Viladecans de Barcelona, sí. no estoy seguro, pero recuerdo que yo estaba chamo en esa época, pero en Tenerife estuvo Carlos Alberto Hidalgo con algún puesto de gerente, algo así. Sí, Carlos ¿verdad? Alberto Hidalgo estuvo, coincidimos en mis 2 últimos años que yo estuve con el equipo allí, coincidimos, y él siguió creo que por 1 o 2 años más allí con el equipo de Tenerife. Vale. Reni, y pasando rápido ya al tema del béisbol en Venezuela, ¿qué recuerdas de tu primera etapa con Leones? Incluía también la final 96-97, ¿no? ¿Cómo fue esa época en la que siempre creo que estuviste más que todo fue en el rol de abridor y bullpen? ¿Cómo pudiste llevar esa parte? Bueno, yo te digo, esa época para mí es la época dorada de mi vida en el béisbol. El, 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 el jugar con los Leones, ¿verdad? Yo creo que en mucho me ayudó, porque siendo el equipo de la capital, tú sabes, hay más atención hacia el equipo de la capital a nivel mediático. Y ayuda mucho más si tú comienzas a tener buenos resultados. Entonces te das a conocer. El señor Phil Reagan en su momento, todo el mundo se conocía de que Phil Reagan no le gustaban los muchachos jóvenes. Yo no quiero muchachos jóvenes, yo no quiero rookie en mi equipo, porque esta es una liga para ganar, aquí no se va a desarrollar nadie. Entonces nosotros hacemos unos juegos
de gira, ¿no? De preparación. Más que todo era siempre contra Magallanes, porque para que ayudar también a las pequeñas ciudades a que vieran el espectáculo y conocieran a los equipos, los Claro. jugadores y tal. Eh, en los juegos de preparación me va muy bien. Y entonces yo me recuerdo una palabra que me dijo Ring, me dijo, mira, yo sé que tú vienes de jugar apenas en la rookie, a mí no me gustan los muchachos jóvenes, pero yo voy a hacer como una excepción contigo, yo te voy a dejar en el roster, a ver qué es lo que tú puedes hacer. Si tú me demuestras lo que tú hiciste en estos juegos durante la temporada, tú te vas a quedar conmigo, pero si tú no me demuestras nada, te vas a ir para allá abajo para tu paralelo. Okay. Y bueno, gracias a Dios, de verdad, me fue súper bien. Aprendiendo, lo que sí yo quería era aprender cada día de la gente que yo tenía a mi alrededor. O sea, yo miraba a mi alrededor y yo decía, pero si este es el que yo veo por televisión y este es el otro que yo veo por televisión, ¿sabes? O sea, yo viendo personas que ya eran estrellas, eran famosos en Grandes Ligas y eran mis compañeros de equipo. Entonces, Sí. el hablar de ellos en los momentos cuando estaban buenos, qué veían, qué hacían, su preparación, cómo bateaban, qué buscaban a batear, cómo lanzaban, cómo les gustaba pichar. O sea, esa fue mi universidad, mi graduación, en verdad, a nivel mental de juego. O sea, yo eso lo recuerdo como que si fuera ayer, todos esos momentos. ¿Y qué recuerdas algún pelotero en específico con el que pudiste compartir o alguna anécdota que tuviste? Porque en esa época de los 90, yo creo que podemos decir que fue también la época de oro del béisbol venezolano. O sea, Sí, fue. creo que se compactó más hacia el 2000, pero en los 90 fue impresionante. Era un boom en todos los aspectos. Yo te digo que yo tuve varios compañeros, ¿verdad? Pero yo lo que digo es que de la manera como ellos buscaron ayudarme para yo adaptarme, ¿verdad? Para sentirme no el novato, sino que yo era parte fundamental de ese equipo, porque llegó un momento donde yo tenía que ayudar al equipo en momentos claves, incluso en las finales, después cuando jugamos ese año, cuando jugamos contra Magallanes. Entonces ellos al ver de que, mira, pero ese muchachito está poniendo un corazón, ¿verdad? Está metiendo, está dando el 100% para ayudarnos a nosotros. Entonces, eso me ayudó a que ellos o sea, me tomaran como uno más del equipo, ¿no? Entonces, o sea, te puedo hablar desde el más novato como yo hasta un Carlos Hernández, un Omar Dahl, o sea, conmigo se portaron súper bien, ¿verdad? Fueron muy buenos compañeros, incluso los jugadores importados que estaban allí también se portaron súper bien. Yo creo que había una química increíble en esos tiempos con el equipo. Sí, que fue la época de Carlos Hernández, estaba Eric Bowen, Abreu, Cedeño, Turbina, Cedeño, Petagines. Cáceres, Edgar Petagines. Alfonso, Ale González, Yomar Guevara, Wickleman, Wilfredo Romero, Eduardo Ríos, Carlos Méndez. O sea, Sí, sí, era una increíble. buena camada, era una buena camada. Sí, Y en sí. la 97-98 que ganaste 7 juegos, que fue el tope de tu Sí, carrera. fue mi mejor año en Venezuela, donde estuve disputando para ser el novato del año, el pitcher del año, perdón. El pitcher del año. Y ese año Beque Graterol fue mejor que yo. Cardenales tenía un super equipo, tenía muy buen equipo. De hecho, fuimos los que fuimos a las finales. Y eso es otra cosa, o sea, no es simplemente hecho de tener a ese tipo de compañeros y jugadores en tu equipo, sino era contra las personas que tú estabas jugando, los otros jugadores de los otros equipos. Entonces, si tú decías, mira todas las estrellas que yo tengo aquí, pero si tú mirabas el equipo de Magallanes y decías, ellos también tienen estrellas, Trabuco y y Lara. Cardenales también tienen Ah, estrellas. O sea, Sí, era un nivel de verdad increíble y jugadores, el nivel de competencia. Yo creo que esa es la poniendo, palabra. poniendo aparte lo que es la calidad o el talento como jugador que tenían, sino la entrega y la competencia que ellos daban en el terreno, independientemente del dinero, los millones de dólares o no millones de dólares que ellos tuviesen ganando en su momento en Grandes Ligas, a ellos no les importaba. A ellos les importaba era ganar y dar el 100% del terreno. ¿qué es lo que más extraña, Reni, de estar en el béisbol caribeño? ¿Qué es lo que más extraña de esa fiebre del béisbol? Un Caracas Magallanes. De verdad. Un Caracas Magallanes, eso te marca. Y te marca más aún porque yo tuve la dicha, yo creo que tuve la dicha o la suerte, por decirlo así,
de que en mi carrera contra Magallanes, no quiero decir que a mí gente de Magallanes me dio mi jonrón, me dieron mi hit y me hicieron mi carrera. Eso es ley de vida del béisbol, ¿no? Sí, parte del juego. Sí, pero yo creo que fueron más los momentos donde yo pude ser exitoso contra Magallanes que lo que ellos fueron en contra de mí. Entonces, eso es algo de que vives un Caracas Magallanes donde tú te encuentras 25,000 personas en el estadio, donde no hay silencio por 3 horas, donde hay presión y entonces un hielo por aquí, un vaso por allá y te recuerdan a tu mamá de vez en cuando y ¿sabes, no? El ambiente de esos juegos en Caracas o en Valencia era de verdad increíble, una cosa que te marca, te queda para siempre. Sí, eso lo dice todo el mundo, que a nivel de jugadores estar en un Caracas Magallanes marca porque también el fanático se mete en el juego. Y no Sí. es solo el de tu equipo, porque tienes el rival, pero si tú te equivocas, el de tu propio equipo se la agarra contigo. Exactamente. No, Sí, sí. y uno también como a veces como periodista que está dándole cobertura a esos compromisos, uno está como que en una tensión y por dentro quizás ligando a- a ese equipo que le vas y tú, pero sin poder expresar la emoción y disfrutándolo también, ¿no? Sí, sí, no, el público de verdad es un factor súper importante. Es un jugador más de ambos lados, o sea, el que va a un equipo y el que va al otro. Se sentía, o sea, tú estabas allí y yo pienso que el fanático se sentía un jugador de esos que estaba en el terreno y nosotros nos sentíamos un fanático de esos que estábamos en la tribuna. Imagínate. Sí, sí, es verdad. Tú querías lanzar un vaso, un hielo, Sí, yo estaba ahí, por lo menos uno cuando estaba en el bullpen, nosotros hacíamos carrera y nosotros saltábamos y esto y lo otro. Entonces, tú mirabas a la tribuna y ellos estaban haciendo lo mismo que tú estabas haciendo, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, tú veías que había un jugador de nosotros, del otro equipo, ¿no? Que estaba corriendo y entonces tú veías el de la tribuna con la mano como que si era un coach, dale, sigue, sigue, Sí, sigue. sí, O sí, sea, sí. era increíble, era impresionante. Bueno, seguimos conversando con Reni Duarte en este podcast del día de hoy. Les recordamos que ustedes nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, @deportivísimos.tv, nuestro Instagram, en Facebook Deportivísimos TV, en Twitter Deportivísimo TV, para que se conecten con nosotros en Spotify. Pueden escucharlo, ya que si no tienen la posibilidad de verlo, porque, a ver, se le acaba el cupo de datos y tal, y no quieren gastar muchos datos, bueno, en Spotify pueden escuchar cada uno de nuestros episodios. Este es el 19, conversamos con Reni Duarte, el señor Tony Citadino y este servidor Luis Martínez. Reni, ¿qué estás haciendo ahora, no? ¿Qué te encuentras en República Dominicana? Sabrosito, ¿no? Con el calorcito. No, bueno, estoy trabajando para los Piratas de Pittsburgh, soy uno de sus pitching coach aquí en la Academia de República Dominicana y bueno, trabajando por estos lados nos agarró esta situación y aquí estamos como todo el mundo en casa bloqueado. Sí. Reni, y en el caso ahora de la formación, porque estás ahora de otro lado del campo, por decirlo así, ¿qué buscan ahora o qué has visto en el crecimiento de los peloteros? Porque el béisbol ha ido cambiando tanto que ahora casi todos quieren lanzar strike y quizás muchos no quisieran usar tanto el repertorio de picheos. Mira, yo casualmente ayer que estuve en un live de Instagram, ayer o antier, estaba hablando más, o sea, referente a lo que es, qué cambios, qué cosas han sucedido ahora, sobre todo en el aspecto de picheo, ¿no? Ah, yo creo que una de las cosas más importantes es el cambio físico que están teniendo los jugadores. Los jugadores ahora, yo los veo, no se trata ni de decir que sean más fuertes o más rápidos, sino que yo los veo más explosivos a nivel de físico. Y entonces yo creo que uno de los cambios más importantes es la manera que se ha buscado cómo individualizar el seguimiento o la preparación del jugador
en el aspecto físico, utilizando todas las tecnologías que hay a hoy día. Entonces, el implementar esta tecnología para descifrar cómo un pitcher puede mover mejor sus piernas, sus pies, sus caderas, su pelvis, los dedos al final, cómo está saliendo la bola de la mano. Eh, los pitchers ahora tienen más velocidad, no tienen el mismo control o el comando que tenían esos pitchers de hace años, de hace muchos años. Ahorita se consigue más velocidad. Entonces, el estudiar estas nuevas tendencias, yo creo que ha sido un cambio increíble. Reni, justo hace un tiempo escuchaba a un buen amigo, Luis Enrique Sequera, que también inició un podcast al cual pues le mandamos la felicitación de una vez a Luis Enrique Sequera. El Sequera siempre se queja. Y él hablaba allí sobre situaciones del béisbol que han ido cambiando un poco. ¿Crees que con tanta tecnología se está perdiendo un poco la esencia de ese jugador de hace unos tiempos? Tú mismo lo acabas de decir, no hay tantos comandos, sino que más potencia. Vamos a ver un béisbol muy mecanizado, sin esa, digamos, chispa de hace unos años. Él mencionaba que, digamos, el lanzador situacional ya poco se ve en el béisbol actual. ¿Qué cree Reni Duarte que está pasando en el béisbol actual? Yo creo que, o sea, primero que todo, quien está en este medio, ¿no? Guste o no te guste, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, ya sabemos, el béisbol va por este camino. El béisbol, la dirección que está tomando el béisbol es esta vía. Sí. Entonces, si tú, aunque si no estés de acuerdo, no quiere decir que no lo puedas aceptar. Entonces, tú tienes que aceptarlo. Si tú quieres mantenerte en este trabajo, tu deber es aceptarlo y no solamente aceptarlo, sino aprender de estas cosas, de estas nuevas cosas que vienen. O sea, Sí, porque si no te quedas atrás. claro, tú, por lo menos, tú pudiste haber jugado muchos años, incluso pudiste haber jugado Grandes Ligas, ¿ok? Eso también merita respeto, hay que respetárselo, porque eso a ti no te lo regalaron, tú te lo ganaste, tú jugaste por 20 años béisbol profesional, jugaste por 15 años béisbol de Grandes Ligas, tú tienes mucho conocimiento, tú sabes muchas cosas porque los vieron tus ojos y sobre todo porque tú lo sentiste en el terreno. Entonces, yo lo que creo que hay que buscar es unir fuerza, ¿verdad? Tomar de esa gran experiencia, de esos grandes consejos, sobre todo en el aspecto de cómo leer el juego, qué es lo que tengo que tener en el juego, qué malicia debo tener en el juego, cómo puedo anticiparme en el juego, a unirlo después a todos los datos que están arrojando ahora todas estas nuevas tecnologías, las computadoras, el trackman, el sensor, todas estas cosas. Entonces, es tratar de unir que si me pongo a enfocarme y a mirarme que si el juego está perdiendo la esencia, obviamente sí, el juego ha perdido su esencia porque ya se cambió de era, ya se cambió de época, muchas personas que son tradicionales en que no quieren ver que se juegue, yo tampoco quiero que se pierdan esencia o cosas que hay en el juego, que pasan en el juego o que pasaban Ahora de cuando los yo pitchers. Sí, pero estando trabajando en este medio, yo tengo que seguir apoyando esto. No voy a estar de acuerdo en muchas cosas, pero tengo que seguirlo apoyando porque eso me va a ayudar a mí, uno, en mi trabajo, y sobre todo mi trabajo va a ayudar a no sé cuántos muchachos posibles a que puedan llegar al máximo nivel que yo pueda. Claro. Reni, y de todos los consejos que puede darle a los muchachos hoy, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál crees que es las mejores palabras que puede darles a unos muchachos que quizás hay casos en los que llegan muy jóvenes a Grandes Ligas y se les va la cabeza y hay otros que en verdad tratan de llegar y no pueden? O sea, ¿cómo tratar de tener una balanza en ese caso? Yo digo que el primer consejo debería ser, si yo estoy hablando de una persona que va a comenzar a jugar béisbol y luego cuando ya llega a una edad donde se le ve que puede tener el potencial de conseguir una firma profesional, entonces yo digo que estamos hablando que actualmente de un muchacho que tenga que 13 años, ¿verdad? 13, 14. Exacto.
yo digo que la primera cosa es que tiene que tener ganas, o sea, la determinación y estar muy claro de que lo que quiere hacer es jugador de béisbol profesional, ¿verdad? Si tiene ese talento. La segunda es preguntarse por qué quiero ser, ¿verdad? Y también el por qué tengo que entrenar de esta manera. No hay un entrenamiento específico que me diga que este es el que me va a llevar a mí. O sea, hay entrenamientos que yo no los conozco, yo los veo y tengo que preguntar si me sirven o me van a ayudar. Entonces, una cosa es preguntarse el por qué yo estoy haciendo esto, por qué lo quiero hacer y por qué debo entrenar de esta manera o por qué estoy entrenando de esta manera y no tengo resultados. También puede suceder. Claro. Tiene que preguntarse el lado positivo del por qué y el lado negativo del por qué. Pero la determinación y la entrega, la pasión, que esa es la palabra, pasión que yo voy a dedicarle a esta profesión que yo quiero conseguir, tiene que mantenerse siempre al 100%. Reni, aquí ya hablando un poco más relajados, ¿no? Con tanto dominicano y venezolano que hay aquí en España, vamos a montar unos equipos aquí, vamos a crear otra liga paralela. Aquí en Mallorca montamos uno rápido. Yeah. Sí, no, bueno, yo creo que, bueno, esperemos que no sé cuándo de verdad vaya a pasar y ahorita con esta situación Sí. es más difícil aún, pero no sé, yo quisiera ver que a alguien se le iluminara la cabeza de esta gente que no es porque sean millonarios, hay que buscarlos a ellos, sino de estas personas que puedan tener un Un poder poder de inversión. económico, un poder económico, pero con ganas de ayudar pensando en un plan futuro, puedan llegar a Europa e invertir en alguna liga, así como pasó con la Liga de Baloncesto Europea. El baloncesto en Europa siempre ha sido bueno, pero o sea, no se planteó tan de frente o tan seriamente el comenzar una liga europea hasta que por fin llegaron esos grandes empresarios, propietarios de equipos de baloncesto y formaron su liga europea y ahorita, fíjate, es una Sí, muy buena liga europea. Sí, es sí. muy fuerte, sobre todo lo que es el Eurobásquet, que Sí, la sí, Euroliga, que es a mí me apasiona, por lo menos a mí me encanta irla a ver cuando tengo la sí, sí. oportunidad, porque es un baloncesto bastante fuerte, bastante rudo y de calidad además. Sí, sí, no, hay mucha calidad. Yo también lo sigo. El baloncesto a mí siempre ha sido una de mis pasiones y lo sigo muchísimo. Reni, ¿y te gustaría llegar algún día a ser coach allá en Venezuela? Sí, o sea, por supuesto, uno siempre quiere regresar a su tierra y más si uno va a trabajar en un rol diferente, en este caso, en tu profesión, como quien dice, en el amor de tu vida, ¿no? Que ha sido el béisbol. Yo creo que sí, si se me presenta la oportunidad y el tiempo, me gustaría hacerlo, por supuesto. ¿Y has tenido algún contacto hasta ahora? El año pasado lo tuve, me contactaron dos equipos, pero la verdad, uno, por trabajo que tenía en Europa, sobre todo con la federación y la MLB, Okay. y el factor principal era la familia, de, ¿sabes? No sentirme en tenerlos conmigo allí de manera segura, te hace pensar mucho, ¿no? Claro. Sabemos la situación y entonces eso tienes que pensarlo por encima de todo, la seguridad de la familia. Y tercero fue o sea, la condición económica tampoco me convencía muchísimo y entonces al final no se concretó nada. Claro. ¿Y lo has seguido el béisbol de cuando has estado aquí en España? ¿Has tenido la oportunidad de seguir el béisbol en Venezuela? A mí me gusta ver el béisbol, de cualquier tipo de béisbol, pero el año pasado seguí el béisbol, pero eran por las noticias. No tuve oportunidad de ver ningún juego, de sentarme a ver un juego, no tuve la oportunidad, pero sí lo Okay. seguía. Y lo seguía más que todo porque el año pasado se le pudo dar la oportunidad a muchos jugadores venezolanos y latinos que estaban participando en el béisbol en Europa. Exacto, sí, por el tema también del tema de MLB con Venezuela. Reni, y de los managers que tuviste, porque estuviste con Caracas, con Caribes, con Zulia,
y con Lara, ¿qué manager crees que te sirvió más para tu crecimiento como profesional? Sin duda alguna, Phil Reagan. Phil Reagan, ¿verdad? Sí, Phil Sobre Reagan todo fue el porque que me también, dio, Phil Reagan fue el que me dio la oportunidad, y una vez que me dio la oportunidad que trabajé para ello, que ya luego comenzamos a tener mejor conexión, más comunicación. Su sabiduría del picheo es una cosa que está fuera de este planeta. bueno, no en vano seguía hasta hace poco con los Mets. Sí, sí, no, él todavía está allí, y ahorita acabo de leer Todavía está ahí. que confirmó para regresar con los Toros del Este como pichincó nuevamente por tercer año seguido. Sí, Es Bueno, que, Phil Reagan yo creo que es inmortal en el béisbol. fíjate, yo tuve la oportunidad cuando fuimos el año pasado para Sprint Training para tener las reuniones con Luis Ojo para lo del manager y con jugadores de doble nacionalidad que tenemos que juegan en ligas menores y eso. okay. Tuve la oportunidad de verlo, fui ahí al complejo de los Mets, porque teníamos que hablar con la gente de los Mets por Luis Guillorme, que tiene su nacionalidad española también y es el shortstop de la selección. Y tuve la oportunidad de verme con él, con Edgardo Alfonso y con los hermanos Chávez, con Andy y con Ender. Y me puse a hablar con Phil Reagan, y la lucidez que tiene todavía para hablar, es como si tú estás hablando con una persona que tiene 35 años, es increíble. Imagínate. Sí, sí. Bueno, hablabas de los managers. Ahora hablemos de el pelotero rival. ¿Quién crees tú que fue el más difícil de lanzarle en tu carrera? ¿Qué pelotero era complicadísimo a la hora de, bueno, ¿cómo hago para salir de ¿Cómo este lo tipo? pasas? Tengo tres nombres. Tres nombres. Uno es el manager de la selección, Luis Ojo. Sí, son para sacarlo Sí, era. El segundo es Edgardo Alfonso. Y el tercero es, que en paz descanse, Óscar Azócar. Oscar. Vaya, ¿no? Óscar Azócar. Y los tres tenían algo en común. Los tres tenían algo en común, pero en ese momento que tú estás en acción, te cuesta pensar, y entonces ¿cómo te digo? Lo descubres cuando ya estás fuera del juego. Y era que tú podías hacerlo a ellos con el picheo más simple y no con el picheo más difícil. Entonces, el pensar buscarlo hacerlo o con el picheo más difícil era cuando más problemas te metías con ellos. Porque te sonaban, te daban, te conectaban la bola. Porque tenían la habilidad, los tres, de batear incluso picheos que estaban fuera de la zona. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Increíble. Rani, y de la posibilidad que tuviste de jugar en Puerto La Cruz con Caribes, ¿qué diferencia notaste al salir de Caracas, del universitario, a llegar a Puerto La Cruz? No solo por el tema de organización, sino por el tema de estadio, por el tema de las condiciones también climáticas y del estadio propiamente. Lo primero que notas es el calor. Más humedad también. Un calor, y sobre todo cuando se jugaba de día, lo sentías inmediatamente. Yeah. Obviamente el estadio, las instalaciones eran diferentes, el público era diferente, me refiero a cantidad, pero no, como el verdadero fanático de Caribe era muy apasionado, muy aguerrido, y también se entregaba por completo a los juegos. Lo que a mí me gustó, y obviamente porque Caribe era un equipo de jugadores muy jóvenes que luego se convirtieron en un talento impresionante, es que en Caribes no había, no quiero decir que en Caracas habían jugadores de ego. O sea, ahí no, nadie tenía ego, simplemente que cada quien tenía su estatus y tenía su rango, ¿verdad? Porque había muchas grandes ligas. En ese momento con Caribe, yo creo que había muy pocos grandes ligas, no sé si eran 1 o 3, pero no había ningún ego, había un compañerismo, y un compañerismo que ellos ¿cómo te digo? Te acogían en ese compañerismo joven. O sea, yo me sentía uno más joven, ya yo tenía 5 o 6 años en la liga, y yo me sentía otro chamo más,
del equipo, ¿me entiendes? Era un equipo de un ambiente de joven increíble, de verdad, muy bueno. Dani, y esa ocasión en la que volviste al Caracas en la 2006-2007, que estuviste año y medio y luego pasaste a Lara, pero ¿notaste algo diferente ya en el equipo? Más allá de que los jugadores no eran iguales, pero en esa época, por ejemplo, pudiste reencontrarte con Carlos Hernández, estaba Cedeño, de los que recuerdo así por encima. Y era un equipo que venía de ser campeón también en la campaña La anterior. campaña anterior, sí. Sí, fíjate, todo comienza, yo regreso de jugar en España y ese año se había iniciado la Liga Tropical en Venezuela, una liga que duró exactamente, fue un año, nada más. Entonces la Liga Tropical comenzó como un proyecto para hacerlo como una liga, la antigua Liga de Verano de hace muchos años, donde salieron equipos de varias regiones. Y a mí me contactaron para ir a jugar con el equipo que estaba en Maracay. Y bueno, comienza la liga y a lo largo de un mes o casi un mes, muchos de los equipos se fueron a quiebra porque pensaron que con la cantidad de dinero que tenían iban a sobrevivir. Bueno, para resumir, terminamos la liga tropical y yo termino jugando con el equipo de Ciudad Bolívar, los Diamantes, y quedamos campeones. Entonces, yo en ese momento trabajé a nivel físico muy bien, me quise preparar muy bien porque ya sabía de que el año anterior Caribe me había mandado al Zulia y con Zulia a mí me fue muy mal, de hecho casi ni lancé porque también me había lesionado. Entonces, esa lesión, cuando llego en España, mi físico lo trabajé súper bien, me quise de verdad poner físicamente bien porque yo sabía que me iba a costar conseguir trabajo en Venezuela. En su momento podía haber tenido una oportunidad de ir a jugar a Colombia, pero yo quería quedarme jugando en Venezuela. Okay. Y entonces, jugando en la Liga Tropical, me llega una invitación de los Tiburones de La Guaira, que cuando yo me reporto al universitario, que estoy pensando que voy a comenzar a practicar con ellos, me dicen desde los Tiburones de La Guaira que la invitación se canceló, que ya no hay ningún tipo de invitación. Entonces yo digo, bueno, qué maravilla, ¿qué voy ¿no? a hacer? Sí, ¿qué voy a hacer aquí? Yo había pagado unas noches en el hotel cerca del estadio y yo digo, bueno, ¿qué voy a hacer aquí? No sé qué, con mi bolso nuevamente salgo y cuando voy saliendo me consigo a Julio Franco y a Carlos Subero y me El manager y dicen, el coach. manager y pitching coach, y me dicen, cónchale, ¿cómo está? ¿Cómo te va? Y esto, y para allá, y para acá, y qué estás haciendo, y no sé qué. Por ahí ve que estabas pichando en la Liga Tropical y tal. Sí, sí. ¿Qué pasó? No, bueno, me habían invitado aquí y ahora al parecer la invitación ya no está, ya no me van a invitar, ya no me van a ver, que no sé qué esto y lo otro. Entonces, el señor Carlos Subero, y a ellos dos que siempre le voy a estar agradecido de verdad por esa segunda oportunidad en el Caracas, me dicen, mira, no te prometemos nada, déjanos tu contacto y déjame hablar con la gente de la oficina a ver si te podemos invitar para las prácticas. Perfecto, entonces yo igual paso al Clubhouse de Caracas y me siento ahí a echar cuento con los muchachos del Clubhouse, con el Loro, a tomar café y no sé qué y esto. Y no sé si es que Dios hace las cosas, y yo creo que sí, porque hay muchas veces que hay que tener fe y hay que creer. Que me quedé tomando café cuando me dijeron, mira, vente mañana, que mañana vamos a hacerte un tryout. Te vamos a poner el radar y no sé qué. Bueno, y así fue. Me fui temprano y estaba Julio Franco y estaba Carlos. Me pusieron el radar y en ese momento me acuerdo que tiré hasta 88 millas. Algo así. Okay. Bueno, una buena velocidad. Sí, bueno, fíjate, ya yo estaba fuera del béisbol organizado, pero ese año en verdad me mantuve y me preparé físicamente para buscar esa oportunidad. Y entonces me dijeron, mira, vamos a hablar y te dejamos saber. Hablaron y consiguieron la invitación. Entonces, yo en las prácticas, te lo juro que me estaba comportando como cualquier muchacho de 17 años recién firmado al béisbol profesional. Yo me acuerdo. Sí. Todo lo corría, todo lo sudaba, todo lo hacía al 100% de la intensidad de todo, porque yo quería mi trabajo y porque yo mismo me decía que venía trabajando para ello. Y entonces comenzamos los juegos de pretemporada
y me acuerdo que faltaba el visto bueno de Oscarcito, de Oscar Prieto. Y Que era el entonces, asesor en ese momento, ¿no? exactamente. Y entonces hacemos un juego precisamente contra La Guaira, donde lanzo 2 innings y en esos 2 innings poncho 5 bateadores. Y Oscarcito estaba ese día en el juego. Y entonces yo creo que ese fue ya el ok. Y no me dicen nada, pero ya luego, ya después, cuando faltaban como una semana para que comenzara la liga, fue que me dicen, sí, el equipo te va a firmar. O sea, te lo juro que llegué al hotel y se me salieron las lágrimas de verdad porque eh, me costó, pero a la misma vez me dije yo mismo que la entrega que le di ese año, mi preparación, me ayudó en verdad y me dije yo mismo, ves que sí puedes cuando te quieres proponer algo. Y de verdad que fue un año increíble. Comencé, no esperaba nada, solamente que me dieran la oportunidad y así fue. Poco a poco me empezaron a dar la oportunidad hasta que incluso pasé a ser parte de la rotación del equipo. Sí, estuviste como abridor y también en el bullpen, me recuerdo de eso. Sí, sí. La preparación mental ahí es importante, ¿verdad? Para que puedas ir jugando con las dos, con los dos roles que puedes tener. Sí, o sea, claro. Yo digo que la experiencia te ayuda porque no era el primer año que lo estaba haciendo. Ya en años anteriores había hecho los 2 roles, relevar y abrir. Entonces, como preparación física te cambia un poco porque no puedes prepararte físicamente de la misma manera como lo haces de abridor o de relevo. Pero la preparación mental es fundamental. Ya al saber que tú eres abridor, ya tú sabes que tienes un lapso de 4 o 5 días para preparar tu plan, para poner a prueba el día del juego, todo lo que tú trabajaste en la semana, en el bullpen, lo que tuviste durante los juegos, si el equipo al cual te vas a enfrentar te va a tocar a ti el día que tú vas a abrir. Y entonces tienes más tiempo para prepararte y tratar de poner eh, a prueba ese plan, ¿no? Pero como relevista, tú tienes que vivir del día a día y tienes que saber estar pendiente de qué situación te puedes tocar. Tú tienes que conocer también tu rol de relevista. Si tú sabes que tú vas a hacer un relevo largo, ya tú sabes que tienes que estar pendiente en los primeros innings por si el abridor se cae. Si tú sabes que tú eres un relevo intermedio, pero ese intermedio es cuando el equipo está perdiendo por pocas carreras, o si eres un intermedio que el equipo está ganando por pocas carreras y hay que tratar de mantener esa ventaja. Sí, exactamente. Entonces, el aspecto mental influye muchísimo. Dani, ya para terminar, de las 4 finales que disputaste, fueron 3 con Caracas, una ante Magallanes, 2 ante Lara y una con Cardenales ante Aragua. ¿Te pesó algo quizás el no haber sido campeón en alguna? ¿Recuerdas alguna con más cariño, por decirlo así? En realidad fueron 5, porque yo jugué también 5. una con Caribes contra Tigres. ¿Verdad? Caribes Tigres, ¿verdad? La Caribes Tigres, sí, 2003-2004. exactamente. Que en ese tiempo Tienes razón. nosotros teníamos el uniforme blanco, Blanco y negro. amarillo y verde. Con, Blanco, ajá, no, amarillo y blanco, verde. Amarillo y amarillo y verde. verde. Blanco, amarillo y verde. Sí. Que estaba Cabrera empezando, que era un chamo. Sí, Miguel estaba Sí. comenzando porque fue, si no me recuerdo, eso fue 2003-2004, algo así. Ajá. Sí. Bueno, y Miguel fue figura fuera del planeta en esa final, increíble, de verdad. Pero sí, o sea, fueron 5 finales y el no conseguir un título, ¿sabes? Te queda ese sabor amargo, como que Okay. incluso a veces me pongo a pensar, bueno, pero la pava era la mía, pues yo no, o sea, yo no el equipo que estaba, Tenía no el santo pude al revés. ganar, Tenía el santo al sí, revés. sí, no pude ganar ninguna final, pero a la misma vez, ¿sabes? El saber de que no ganaste, pero tú fuiste parte importante de participar en esas finales y tratar de ayudar a tu equipo en un rol de protagonista, ¿sabes? Eso te conforta un poquito. Y yo creo la que más me confortó fue la primera final contra Cardenales, que incluso, aunque si no, o sea, no ganamos, pero Cardenales me tomó como refuerzo para jugar la Serie del Caribe ahí en Puerto La Cruz.
que terminó 7 juegos esa final en el Universitario. Exactamente. Bueno, Reni, muchísimas gracias por tu tiempo, por conversar con nosotros este instante y por supuesto, regalarnos un poco de distracción y de anécdotas, de historias que yo sé que a la gente pues les va a gustar muchísimo. Y bueno, te esperamos por aquí para ver si montamos el equipo de béisbol. Claro, vale. No, la verdad, gracias a ustedes, un momento súper bueno, un momento bastante divertido, donde hacen a uno regresar en el tiempo y acordarse de todas esas anécdotas y esas experiencias y momentos especiales que uno ha vivido durante la carrera. Y nada, agradecerles por el seguimiento y el contacto que han hecho ustedes y el esfuerzo en ponerse en contacto con personas como nosotros. Seguro, gracias a ti, Rani. La verdad que sí, esa etapa de los 90 y el 2000 creo que fuiste uno de los mejores pitchers de los que pudimos disfrutar en la liga. Y bueno, y ahora aquí pendientes de lo que vaya sucediendo también con la selección española rumbo al Clásico Mundial. La mejor de las suertes y nada, seguimos en contacto. A ver si nos vemos por aquí, por Mallorca, cuando estés aquí en España. Ojalá, ¿por qué no? Por Madrid o aquí en Madrid, no hay ningún problema. A Madrid es más factible que Mallorca. Sí. Tony, mira, te jodiste. No, nos vemos allá. Vale, muchas gracias. Un abrazo, saludos, cuídense. Gracias, Reni, por estar con nosotros. Les agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado. Por supuesto, les recordamos nuestras redes sociales, @deportivísimostv. El señor Tony Citadino y este servidor nos despedimos hasta la próxima. Que se cuiden y será el 20. Feliz semana. Cuídense mucho. Señor, ya poco a poco vamos retomando la normalidad aquí en España, poco a poco, pero sigan quedándose en casa.